La trampa de los niños y la pornografía. Los promotores del gobierno del anticristo introducen constantemente problemas diseñados para provocar reacciones en la sociedad. El nuevo tema del que se hablará mucho es la exposición de los niños a la pornografía. Pero esto esconde un objetivo terrible. Veamos cuál es. Amós habló de este tiempo. Este viernes ha terminado una reunión de globalistas, cuyo tema principal era recuperar la confianza e imponer una censura implacable con toda idea que no sea el pensamiento único del gobierno del anticristo. ¿Está profetizado eso? Amós fue un pastor y agricultor al que Dios dio profecías en el siglo 8 a.C. Una de esas profecías se encuentra en el capítulo 8 de Amós y es para el tiempo del fin, es decir, para estos días. Se recomienda leer a fondo este capítulo y compararlo con lo que vivimos y lo que se vislumbra para un futuro muy próximo. No lo haremos en este vídeo por no alargarlo. En el versículo 11 del capítulo 8, leemos: «He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová». En el Salmo 119-160 leemos: «La suma de tu palabra es verdad». En otros versículos leemos que Jesús es el verbo de Dios, es decir, la palabra, y también que es la verdad. En el Salmo 2:1-5 vemos que los príncipes, es decir, los que gobiernan y tienen poder en el mundo, consultan unidos para romper las ligaduras con Jehová y su ungido. Reuniendo esas ideas, podemos concluir que la verdad es Jesucristo, el Verbo. La importancia de la verdad. Hasta los no creyentes en Cristo conocen el versículo que dice: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Si pensamos en ello, es de pura lógica, siempre que vamos a tomar una decisión, es fundamental que la información en la que nos basamos sea verdad. La mentira nos lleva a tomar decisiones erróneas y estas nos llevan a serias consecuencias en muchas ocasiones. El mundo entero ha podido comprobar el daño que sufren muchos que se han dejado llevar por una mentira acompañada de un miedo infundado, y no han buscado la verdad, recibiendo a cambio secuelas terribles en su cuerpo e incluso la muerte. Es decir, conocer la verdad es de vital importancia y nos afecta principalmente para la eternidad. Si no conocemos la verdad sobre la salvación de nuestras almas, iremos a la destrucción eterna. Una reunión diabólica. Volviendo a la reunión que ha terminado este viernes pasado, escuchando lo que dicen esos que hacen esa reunión y otras similares y observando sus obras, podemos concluir que sus intenciones son diabólicas en cuanto a la humanidad. En nuestro canal de Telegram hablamos de esas reuniones con más libertad. Mucha gente ya se va dando cuenta de las obras de esos individuos. A medida que avanzan, se sienten más seguros para decir lo que pretenden hacer y las obras que respaldan sus dichos son suficientemente graves y terribles como para que nadie se dé cuenta. Por eso es que muchos pueblos ya se están levantando y manifestando su desacuerdo e ira con esos que devastan la sociedad, la producción, la propiedad privada, la convivencia y la vida humana. A raíz de ello viene que la preocupación principal que tienen ahora sea recuperar la confianza y censurar toda idea que no esté en línea con su relato de mentiras y más mentiras. Hay un problema en cuanto a esa pretensión: cuando uno ve algo, es imposible desverlo. Todas las personas que se han dado cuenta de que sus obras son destructivas, jamás volverán a creer en sus mentiras. Es decir, es imposible que recuperen la confianza del pueblo. Ellos saben que si no consiguen callar la verdad, no alcanzarán aquello por lo que han luchado por siglos, ellos y sus antecesores, y serán duramente castigados por su amo, Satanás. Esto significa que la censura a los que cuentan la verdad, que es contraria al discurso oficial del pensamiento único, será más y más dura según avanza el tiempo en el que estamos. Niños y pornografía. Hace un par de meses aproximadamente, los medios de adoctrinamiento de masas a servicio de esos individuos empezaron a infundir una preocupación en la sociedad española: la exposición de los niños a la pornografía. Sin duda que los niños hoy día tienen un acceso absurdo a la pornografía. Eso les hace un daño incalculable, que les afectará toda la vida. Eso no debería ocurrir. Pero, ¿qué tal si esos mismos medios se autocensuraran y retiraran toda esa propaganda de perfumes y helados, en los cuales, mayormente mujeres semidesnudas se contonean sensualmente como perras en celo ante un helado o un perfume? ¿Qué tal si esos medios dejaran de emitir esa programación tan sensual a la que ni los adultos deberían estar expuestos? ¿Qué tal si esos manipuladores de masas fueran menos hipócritas y retiraran de su programación esos interminables programas de cotilleos en los que se entrena a la población en la idea de que adulterar es un mérito? En fin, volviendo a los amos de esos medios hipócritas y perniciosos. Como se dijo, ahora están preocupadísimos con que los niños estén expuestos a la pornografía. La idea de esto es sencilla. Puesto que el gobierno de esta nación es de lo más sumiso a la agenda de esos globalistas, somete gustoso al país a esa perversión que agrada a sus amos, antes aunque se lo impongan. Por ello, antes mismo de que se llevara a cabo esta reunión que pretende sumergir a la humanidad a la censura más tiránica, en España se ha sacado el tema de la pornografía y los menores. ¿Qué tiene una cosa a ver con la otra? La idea de esos individuos, que no se sabe siquiera si son seres humanos, es que, con la excusa de que están protegiendo a los niños de la pornografía, toda persona tenga que identificarse para acceder a cualquier página web. De esa forma, podrían controlar exactamente cada cosa que leemos o vemos en Internet, pudiendo así trazar un perfil psicológico e ideológico de cada uno de nosotros al milímetro. Si lees el libro 1984, verás que el gobierno controlaba hasta los pensamientos.
Eso no se debe a que George Orwell fuera un visionario o demasiado inteligente, sino que él y su hermano estaban metidos en esas organizaciones que impulsan el gobierno del anticristo y por eso sabían hacia dónde iban los planes. Los esclavos deben amar sus cadenas. Uno de los pensamientos que fundamenta las obras de esos siervos de Satanás, y que se expresa en 1984, es que los esclavos deben amar sus cadenas y pagar por comprarlas. Si observas lo que pasa a tu alrededor, verás que la sociedad mundial vive así hoy día. ¿Cómo se financia, por ejemplo, la máquina de manipulación del pensamiento de masas? Si quieres saber más sobre esto, hay un vídeo en este canal que habla de cómo roban tu vida para producir tu muerte. Volviendo a la pornografía y los niños, cuando se haya alcanzado una medida suficiente de adoctrinamiento de las masas, ellos impondrán que el control de acceso a Internet se lleve a cabo por medio de identificación, tal como se ha explicado. La excusa es que así los niños no tendrán acceso a pornografía. Cualquiera que piense un poco, verá que esa medida es ridícula si se quiere alcanzar ese fin. Pero no les importa que los niños accedan a pornografía, sino que haya una excusa aceptable para que la población adulta permita que controlen su pensamiento, por medio de un control de las ideas a las que tienen acceso. La gente ignorante de la verdad, lo aceptará y aplaudirá la medida, sin darse cuenta del lazo que le están poniendo en el cuello. Laboratorios satánicos. China ha sido un inmenso laboratorio asiático para ese gobierno mundial del dragón, o la serpiente antigua. No es casualidad que el símbolo de China sea un dragón rojo. La Unión Europea es ese laboratorio en Occidente. Por eso Europa tiene medidas tan peculiares con relación a las cookies que se usan en el contenido de Internet. Acaban de hacer unos cambios en esa política, que llevan al usuario a permitir que vigilen su navegación más que antes, so pena de no poder acceder a muchas páginas web. Pero eso no es suficiente para esos individuos y por eso ahora vienen con la pornografía, los niños, lo que llevará a la imposición de identificación obligatoria. En China se penaliza a la gente que se expone a ideas que no son las que agradan al poder. Europa va por el mismo camino y esto se extenderá a todo el mundo. Rompamos sus ligaduras. La censura en relación a la verdad sobre hechos e ideas en general se va a incrementar, como hemos explicado. Pero, la meta final es erradicar la verdad, que es Cristo. Esas organizaciones que están depredando la tierra y devastando la convivencia humana, imponiendo su nuevo orden, son totalmente contrarias a Cristo, que es el ungido mencionado en el Salmo 2. La guerra de estos individuos es contra ese ungido de Dios, del cual se dice en la Biblia que es aquel por quien y para quien han sido hechas todas las cosas. Dios ama profundamente al ser humano y por eso Satanás y sus servidores odian al hombre y lo quieren llevar a la condenación eterna. Para conseguirlo, es fundamental erradicar la idea de Cristo y sus enseñanzas, porque Cristo es la verdad nos hace libres. Cristo es el único que dio su vida por redimir al ser humano del pecado. Así pues, empiezan por erradicar la verdad sobre los hechos comunes y corrientes, prohibir pensamientos que se desvíen de su relato mentiroso y por fin, tratan de eliminar a Cristo de la humanidad. Eso es lo de rompamos sus ligaduras del que habla el Salmo 2. Se trata de romper las ligaduras que unen al Creador y la criatura. Se trata de romper las ligaduras del ser humano con el Redentor que dio su vida para redimir al hombre del pecado. ¿Por qué el hombre se somete a estos genocidas? Recibir la redención por medio del sacrificio de Jesús en la cruz conlleva un precio alto para el ser humano, su orgullo. Si quieres entender por qué, hay un vídeo en este canal que se titula ¿Cuánto cuesta la salvación eterna? La Biblia dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La humanidad hoy día está convencida que tiene derechos, pero no considera que todo derecho conlleva responsabilidad. Por eso, no quiere afrontar el hecho de que ha pecado por infringir la ley de Dios y que por ello, tiene responsabilidad en el mal que ha proliferado. Esto que está pasando es resultado de la permisividad humana con la proliferación del pecado. Hoy día el ser humano busca huir de las consecuencias de su pecado, pero no por medio de buscar el perdón. El hombre que no afronta su pecado, aprecia más su orgullo, que la restauración de su relación con Dios. Un poder engañoso. En la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, encontramos un pasaje asombroso. Hablando de cómo vendrá el gobierno del anticristo, que traerá muchísimo sufrimiento a la humanidad, dice Pablo que será con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo asombroso de este versículo es que dice que el que enviará ese poder engañoso, con el fin de que la gente no se salve, será el mismo Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvar al ser humano, porque Dios ama al hombre. ¿Cómo puede darse esta aparente contradicción? Primero consideremos el tiempo. Jesús vino a morir para pagar por el pecado del ser humano hace 2000 años. A seguir, la Iglesia de Cristo ha estado anunciando la salvación y amor de Dios al hombre, explicando que para ser salvo hay que creer en Cristo. Muchos han creído y sido bendecidos con la paz de Dios por haberse reconciliado con Él y haber tenido sus pecados borrados. Esas personas han sido hechas nuevas criaturas que disfrutan de una relación genuina con Dios.
Pero muchos otros han seguido rechazando ese perdón, porque no han querido asumir la responsabilidad por sus pecados. El tiempo sobre el que escribe Pablo a los de Tesalónica es este tiempo del fin que estamos viviendo ahora, 2000 años después de la muerte de Jesús en la cruz. Dice el versículo que ese poder engañoso es enviado para que no sean salvos los que no recibieron el amor de la verdad. Cuando se nos regala algo, si no lo recibimos, no nos beneficiaremos del regalo. Por lo tanto, hay muchísimos que no han recibido ese amor a la verdad y por ello, no les importa si algo es verdad o mentira, sino que eligen creer lo que les conviene, con tal de no tener que asumir su responsabilidad por sus pecados, y aceptar así la obra redentora de Cristo en la cruz. El versículo nos desvela algo más que es terrible: como esas personas no recibieron el amor a la verdad, ellas mismas han optado por creer la mentira. Ejemplo de ello son los millones que se han sometido a esa gran mentira que tantas muertes y dolencias ha causado por el mundo. El texto aún añade algo más, que es interesante. Dice que esas personas se complacieron en la injusticia. Siguiendo con el ejemplo, ¿cuántas de esas personas, que abrazaron la mentira que les llevó a permitir que se invadieran sus cuerpos con sustancias cuyos efectos se desconocían, no han sido agresivas e injustas, acosando a las personas que no han creído esa mentira y no han permitido que sus cuerpos fueran violados? ¿Cuál ha sido el resultado? Muchísimos de los que han creído la mentira hoy día sufren las consecuencias de haberlo hecho. Los que han investigado y buscado la verdad, han preservado sus vidas. Así pasa en lo espiritual también. Aquellos que han rechazado al Redentor, abrazado la injusticia y seguido practicando el pecado, sin asumir su responsabilidad por el daño que causan, son presas de la mentira. Los que han buscado la verdad, han conocido a Cristo, el Redentor, llegado el momento, que está muy próximo, serán arrebatados de esta tierra antes que Dios derrame su ira sobre los que no han creído. Hambre de oír la palabra de Jehová. Así pues, hoy día estamos asistiendo cómo avanza la situación de la humanidad, que conducirá a los que no amaron la verdad a lo que profetizó Amós. Vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. En cuanto al avance de la censura, primero estos globalistas acostumbrarán a las personas a no tener acceso a lo que deseen, convenciéndolas que ellos son los que deben determinar lo que la gente puede o no pensar. Luego, retirarán totalmente la palabra de Dios, para que la humanidad no conozca a Dios y su redención en Cristo. ¿Amas la verdad y estás dispuesto a enfrentarte a tu pecado, creyendo en Cristo y matando así tu orgullo, o prefieres ser presa del engaño que cubrirá toda la tierra, llevando al lago de fuego a millones y millones que no recibieron el amor a la verdad? Si consideras que este trabajo es edificante, inscríbete en nuestros canales de YouTube y Telegram. No monetizamos el material y la única forma de saber que te gusta es si te manifiestas dando un like, haciendo un comentario o inscribiéndote.